El proyecto fue liderado por el presidente Carlos Lleras Restrepo. Él sustentó la reforma de la siguiente manera, abro comillas, no eliminaremos instituciones republicanas ni tampoco anularemos el Congreso, pero sí restauraremos el régimen presidencial, cierro comillas. Mediante el acto legislativo del 11 de diciembre de 1968 se reformó la Constitución Política de Colombia. En su artículo primero estableció los límites de Colombia con las naciones vecinas. A su vez, el artículo segundo estableció que los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios son entidades territoriales de la República. Y el artículo tercero impuso que tanto intendencias como comisarías están bajo la total administración del gobierno nacional. El artículo cuarto estableció que además de la división general, se debe tener en cuenta otro tipo de división como la militar, la de instrucción pública, la de planificación y desarrollo económico. El artículo quinto estipula que en tiempos de guerra los individuos podrán ser imputados por la ley, por la norma o por el decreto que prohíba el hecho. El artículo sexto garantiza la creación de empresa y la iniciativa privada, teniendo como límite el interés general. El artículo séptimo, desde 1968, le atribuye la gestión fiscal a la Contraloría General de la República. El artículo octavo le atribuye al Contralor llevar el libro de deuda pública, realizar métodos contables. El artículo noveno estipula que cada Cámara elegirá comisiones permanentes. Por último, se afirma que cada reunión se realizará conforme a parámetros constitucionales. Dentro de los artículos 11 al 21 de esta reforma se hablará del Congreso y los proyectos de ley. El Congreso en 1968 se encargará de interpretar, reformar, derogar leyes preexistentes, expedir códigos, expedir normas orgánicas acerca del presupuesto nacional. De igual manera le otorgará facultades extraordinarias al presidente. También se encargará de aprobar o rechazar convenios, contratos, tratados internacionales. Para que un proyecto de ley sea aprobado, debe cumplir ciertos requisitos. El primero, que sea publicado oficialmente por el Congreso. El segundo, que sea aprobado en primer debate por la comisión correspondiente. El tercero, que en segundo debate sea aprobado por la Cámara correspondiente. Y el cuarto requisito es que sea sancionado y promulgado por el presidente de la República. El presidente puede objetar acerca del proyecto de ley. Si objeta, tiene un término para devolver a la Cámara para hacer las respectivas correcciones. Si el proyecto de ley tiene 20 artículos o menos, tiene un término de 6 días el presidente para devolverlo. Si el proyecto de ley tiene de 21 a 50 artículos, el presidente tiene un término de 10 días. Y si el proyecto de ley tiene más de 50 artículos, el presidente tiene un término de 20 días para devolverlo a la Cámara. Si en ese término el presidente no devuelve, deberá sí o sí sancionarlo y promulgar. En el artículo 23, el Senado de la República se tendrá que componer por 2 senadores por cada departamento. El artículo 24 nos habla de algunos requisitos que necesita para llegar a ser senador. Algunos de estos son: el primero, que sea colombiano de nacimiento; el segundo, que sea mayor de 30 años; y el tercero es que haya desempeñado algunos cargos como por ejemplo presidente de la República. El artículo 25 nos habla de algunas atribuciones por parte del Senado. Algunas de esas atribuciones son: primero, admitir o no las renuncias que presente el presidente de la República o el designado. También aprobar o no el ascenso militar que confiera el gobierno desde oficiales generales hasta el más alto grado. El artículo 26 nos menciona que la Cámara de Representantes se podrá componer por 2 representantes de cada departamento. El artículo 27 también nos menciona que para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años. El artículo 28 nos menciona que a partir del 20 de julio de 1970, los miembros de la Cámara de Representantes durarán en ejercicio de sus funciones por 4 años. El artículo 29 nos menciona algunas atribuciones que tiene la Cámara de Representantes. Algunas de esas atribuciones son: elegir el Procurador General de la Nación en tema presentado por el Presidente de la República. El artículo 30 nos menciona algunas facultades que tienen estas cámaras, como por ejemplo, poder elegir al presidente y vicepresidente por periodos de 1 año y poder también elegir al secretario general por periodos de 2 años. En el artículo 32 de la reforma se establece que no se puede ser miembro del Congreso sin 1 año después de haber terminado su periodo electivo los alcaldes, ministros, magistrados, contralores y presidentes. En el artículo 33 establece que el presidente no puede otorgar ningún tipo de empleo a senadores y representantes durante su periodo electivo, y con excepción de ministros y viceministros. En el artículo 34, los representantes y senadores no pueden contraer ningún tipo de contrato con la administración pública o nombre propio durante su periodo electivo. Artículo 35 establece las inhabilidades para senadores, representantes y diputados. Esto va a ser de una duración de 1 año en el periodo
y 2 si renuncia. Esto lo establece la Constitución y la ley. El artículo 36 establece que cada miembro del Congreso va a tener un sueldo anual con uno de representación. El artículo 37 establece que el periodo del presidente va a ser de 4 años. Esto va a ser en una elección por votación directa y en un día. Si el presidente no puede tomar posesión ante el Congreso, lo va a hacer ante la Corte Suprema de Justicia y si no, ante... En el artículo 41 se señalan una a una las labores del presidente de la República. En el artículo 42 se hace referencia a los casos de guerra exterior o conmoción interior, donde el presidente podrá emitir decretos de carácter obligatorio. En el artículo 43 se muestra los casos distintos a los mencionados anteriormente, donde el presidente puede declarar el estado de emergencia por un periodo no superior a los 90 días. Asimismo, en el artículo 44 se establece que el presidente no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo o un año después sin el permiso del Senado. El artículo 45 señala que el presidente no podrá ser reelegido por ningún motivo para el periodo inmediato. En el artículo 46 se muestra que el número y la precedencia de los ministerios y departamentos administrativos será determinado por la ley. En el artículo 47 se establece que los ministros son órganos de comunicación entre el gobierno y el Congreso. En el artículo 48 se señalan las atribuciones del Senado. En el artículo 49 se establece que en cada departamento debe haber un tribunal administrativo. Y en el artículo 50 se hace referencia y se explica el cociente electoral, el cual es el número resultado de dividir el número de votos válidos por la cantidad de puestos a proveer. El artículo 51 determina que cada departamento deberá constituir una circunscripción para las elecciones de los representantes. En el artículo 52 estableció que en cada uno de los departamentos habrá un gobernador, que será al mismo tiempo agente del gobierno y jefe de la administración. Ese mismo gobernador dirigirá y coordinará los servicios nacionales que le confiere el presidente. En el artículo 53 estipulará que los departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales. En el artículo 54 entabla que los territorios de propiedad exclusiva son únicamente para gozo y renta de los mismos particulares. En el artículo 55 determina que deberá existir por departamento una corporación administrativa para las elecciones populares denominadas asambleas departamentales. En el artículo 56, los senadores y los representantes tendrán en voz los organismos departamentales de planeación que organice la ley. En el artículo 57 se fijarán 11 ordenanzas que corresponderán a las asambleas y sus requisitos para los distintos asuntos con respecto a las mismas. En el artículo 58 se entra a dirimir las iniciativas y los planes previstos, haciendo énfasis en los artículos 187 y 193. En el artículo 59 estipula que la ley podrá limitar las aprobaciones departamentales destinadas a asignaciones de los diputados, gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales. Y ya para finalizar, en el artículo 60 presentan desatribuciones del gobernador colombiano frente al Estado. No, es que en cada distrito municipal habrá una corporación administrativa de elección popular, lo que quiere decir el Consejo Municipal. Esos consejos podrán crear juntas administrativas locales para sectores del territorio municipal. Seguido de ello nos encontramos con las atribuciones de los consejos, que ellos podrán ordenar, votar, determinar, crear iniciativas, expedir los gastos anuales y elegir personeros y tesoreros municipales. Asimismo, se indica que la ley podrá establecer diversas categorías de municipios de acuerdo a su población y los recursos fiscales e importancia económica de los mismos. Para ello también se ve que la ley que establezca una contribución directa o de aumento de impuestos de esta clase determinará la fecha en la que estos mismos comenzarán a cobrarse. Se indica también que las variaciones en la tarifa de aduanas la decretará el gobierno y que el tiempo de paz no se podrá percibir en contribución de impuestos que no figure el presupuesto de rentas. En otro sentido, el gobierno formará anualmente el presupuesto de rentas y junto al proyecto de ley de apropiaciones que deberá reflejar los planes de programa que presentan por el mismo Congreso. Y si el Congreso no expide el presupuesto, regirá el representado por el gobierno, lo que quiere decir que se regirá el del año anterior, pero podrán reducirse gastos y también empleos. El artículo 71, que modifica el artículo 214, le confiere a la Corte Suprema de Justicia la integralidad y guarda de la Constitución,
dándole la capacidad de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales, ya sea por su contenido material o por vicios de procedimiento. El artículo 72, que modifica el artículo 216. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno que no fueron expedidos en el ejercicio de sus facultades. El artículo 73, que modifica el artículo 217. El Tribunal Disciplinario tendrá la facultad de... Artículo 74, que modifica el artículo 218. La Constitución solo podrá ser reformada por un acto legislativo que se discutirá y aprobará por el Congreso y se publicará por el Gobierno para su examen definitivo en la siguiente sesión ordinaria. El artículo 75 expresa que quedan sustituidos los artículos de la Constitución a los que este acto legislativo se refiere. El artículo 76 añade artículos transitorios, entre otros. Está que la Corte Suprema de Justicia procederá a designar 4 magistrados para integrar la Sala Constitucional. Mientras la ley no fije otro número, entre tanto se continuará ejerciendo el control constitucional en la forma en la que se viene haciendo. Y por último, el artículo 77 termina por manifestar que el presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.